Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, junto con Javier Tello, platicaré de la enorme cantidad de gente que piensa que atrás de una gran noticia siempre hay una gran conspiración. Luego entrevistaré a Claudio X González de Mexicanos Primero sobre el padrón de maestros en México. Finalmente, vamos a concluir con el tema que hemos desarrollado a lo largo de esta semana. ¿Cuándo deben defender los políticos el interés general y cuándo los intereses particulares? Quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Siempre me ha sorprendido la enorme cantidad de gente suspicaz que invariablemente sospecha que detrás de una gran noticia hay una gran conspiración. Un buen ejemplo de ello son los argumentos y explicaciones inverosímiles que se han dado a raíz del anuncio por parte del presidente Barack Obama de la muerte de Osama Bin Laden. Ante esta noticia que dio la vuelta al mundo entero, unos dudan de la existencia del líder de Al Qaeda y argumentan que este personaje es una creación de Estados Unidos para culpar a alguien por los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001. Otros creen que la muerte de Bin Laden solo fue un acontecimiento, incluso un invento para que el presidente Obama pueda reelegirse el año que entra. Están también los que piensan que el líder de Al Qaeda no está muerto y que todo esto es una patraña de Estados Unidos. En México no estamos exentos de este tipo de teorías de la conspiración. Ante cualquier suceso, dada una versión oficial de los hechos, invariablemente surgen todo tipo de teorías de lo que pasó o no pasó. Probablemente el mayor número de teorías de conspiración en años recientes ha surgido desde luego alrededor del asesinato del candidato del PRI a la presidencia de la República en 1994, Luis Donaldo Colosio. En fin, abunda la gente que le gusta pensar que detrás de todo hay una conspiración, que creen que el mundo real es como la serie televisiva 24, que casi es una comedia por las ridiculeces que presenta. Javier Tello, muy buenas noches. Leo, buenas noches. ¿Cómo ves? Es un gran tema. Es un gran tema y creo que hay que distinguir, lo primero a decir creo es que claro que hay conspiraciones, no hay que negar que no existan las conspiraciones. No, y lo que hay que distinguir es el uso neutral de la palabra del uso peyorativo. Sí. ¿No? Y claramente hay un uso neutral de la palabra y que es cuando un grupo de gente se junta en secreto para hacer o planear algo que es considerado ya sea ilegal o inmoral, ¿no? Y eso sucede y sucede mucho y en muchos Claro, casos. ahora, lo que también es cierto es que las sociedades democráticas, las sociedades abiertas, para utilizar el término de Karl Popper, es muy difícil armar una conspiración porque pues tienes que poner de acuerdo a mucha gente del gobierno, a la prensa, o sea, esa es la diferencia, caray. Yo no creo que sea difícil, eso en todo caso difícil mantenerla secreta. Bueno, pero eso, aquí el tema son las... A eso me refería. Sí. Son las conspiraciones, el uso peyorativo de conspiración, porque aquí ya estamos hablando de otra cosa. No, la CIA, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, su objetivo, parte de su misión es conspirar. Sí, claro. Y eso es algo... Es una conspiración, digamos, institucional, cuasi legal, a veces más legal, a veces menos legal. Permíteme nada más hacer allí, porque sí es importante todo mencionar la CIA y todo el mundo piensa, la CIA, las conspiraciones de la CIA. Bueno, lean el libro de Tim Weiner sobre la CIA para darse cuenta que las conspiraciones de la CIA son en el 85% de los casos un desastre. Claro. Un desastre. Claro. No funciona. Sí, como sobre todo las operaciones encubiertas, un desastre. Como la mayoría de las conspiraciones, de hecho, yo diría. Y aquí el problema, pasando a las conspiraciones, pensando a teorías de conspiración y el uso peyorativo de la palabra, aquí el problema es cómo refutarlas. Y los argumentos que se utilizan son argumentos que precisamente señalan su irracionalidad. El primero de ellos es que no se pueden falsificar. Es decir, no es posible presentarle a alguien que sostiene una de estas teorías evidencia o argumentos que hagan cambiar de opinión a esta persona. Entonces la persona dice que no murió Bin Laden.
Entonces le enseñan la foto, la famosa foto que el presidente no quiso. Que no, bueno, con la tecnología es muy fácil. Está truqueada. Entonces vamos a suponer que les enseñan el cadáver. No, ese no es realmente bien. En fin, no hay manera. Exacto. No habrá manera. Cuando alguien quiere creer que hay una conspiración, no hay manera de comprobar empíricamente que no la hubo. Exacto. ¿No? El otro argumento que generalmente se utiliza en contra de este tipo de teorías es el que hace referencia a la famosa navaja de Occam o el principio de parsimonia, ¿no? Y aquí la idea es que si tienes dos explicaciones y tienes que escoger entre ellas, si una explica más que la otra, pues esa es la buena. Pero si explican lo mismo, pero una de ellas es mucho más complicada, entonces escoges la más sencilla. Muchas veces lo más sencillo es lo más exacto. ¿No? Entonces, por ejemplo, el caso de la princesa Diana, ¿no? Que mucha gente argumentó que fue asesinada, ¿no? Pero pues la teoría más sencilla es que el chofer iba borracho y manejando borracho a altas velocidades perdió el control del coche y se estrelló. Perseguido por los paparazzis, ¿no? O sea, a alta velocidad perseguido por los paparazzis. Yo creo que lo que explica esa muerte es que el borracho, o sea, la variable clave es que el chofer iba borracho. Mucha gente borracha maneja altas velocidades sin ser perseguida por paparazzi. ¿Y cuánta gente piensa, ¿no?, que fue la corona británica, ¿no?, la casa real quien la mandó matar? Quien la mandó a matar porque como andaba con Dodi Al-Fayed, ya no le convenía y ellos pensaban que la sangre azul con la sangre árabe, bueno, en fin. Bueno, y eso me lleva a un tercer argumento que generalmente se utiliza para tratar de refutar o mostrar la irracionalidad de estas teorías, que tiene que ver con algo que ya habías dicho antes, que es el nivel de complicidad. Entre más compleja la teoría, generalmente más nivel de complicidad implica. O sea, aquí ya estamos hablando de una teoría de conspiración que involucra a la reina de Inglaterra y probablemente al primer ministro, que la tiene controladísima, y probablemente a la oposición, porque no, y al MI5, y al MI6, y a los agentes que participaron, O en el caso de Osama Bin Laden, los que argumentan que todo esto fue para que Obama pudiera ser reelecto en 2012. Eso ya implica cierta complicidad con el Partido Republicano. Porque me imagino que el Partido Demócrata, pensando que iba a ganar la elección cuando la ganó Obama, negoció con Bush, que Bush no hiciera eso antes para que ellos lo pudieran hacer después. En fin. No, a ver, yo tengo una explicación alternativa. Todos los que dicen esto lo inventó Obama para reelegirse. A ver, si eso hubiera sido posible, lo hubiera hecho Bush. Claro. En el 2004 o en el 2008 para ayudar a McCain. Pero ahí es cuando empieza el nivel de complicidad. Claro. En la respuesta a tu objeción es, no, bueno, es que están todos coludidos, ¿no? Sí, entonces todos son lo mismo. Entonces ya no se vuelve un tema de tratar de entender la racionalidad detrás de estas teorías de conspiración, insisto, en el sentido peyorativo, y de lo que se trata es tratar de entender por qué surgen. Y allá hay generalmente tres explicaciones, unas psiquiátricas, otras psicológicas y otras sociopolíticas, ¿no? Las psiquiátricas son las menos interesantes porque operan a un nivel individual. Pues el tipo es esquizofrénico y se le ocurren estas cosas, ¿no? Que son los que más creen en las conspiraciones, ¿no? Pero las psicológicas ya empiezan a ser bastante interesantes. Está la idea de que muchos de nosotros, que el ser humano, hablan de tendencias en el ser humano o en muchos seres humanos que provocan esto. Y una de ellas es la idea de querer controlar y tratar de entender cosas que no logramos entender. Entonces, la idea de un asesino loco que mata al presidente Kennedy es demasiado estresante para alguien que quiere sentir que las cosas suceden porque alguien las planea, y si alguien las planea, hay la posibilidad de controlar lo que sucede. A mí me encanta esto que dices, porque efectivamente si hay algo que da miedo, es que allá en la calle hay gente que mata por matar. O sea, el cuate que mató a John Lennon, lo mató porque está loco. O el azar. También es algo que nos cuesta mucho trabajo lidiar con el azar, ¿no? Entonces creamos teorías para explicar estas cosas como un acto racional, planeado, etcétera, que implica a su vez que se pueden controlar, y eso nos da seguridad. ¿Cuánta gente en México realmente piensa que a Colosio lo mató Aburto porque Aburto estaba loco? Yo creo que menos del 1%, me atrevería a decirlo. Ahora, de que es una posibilidad, sí es una posibilidad. A John Lennon también lo mató un loco. Claro, ¿no? Insisto, ahí es donde entra la famosa navaja de Occam, que si esa es la
la explicación que explica lo que quieres explicar y que es la más sencilla, probablemente es la correcta. No necesariamente es la correcta, pero probablemente es la correcta. Me dicen en la cabina que cuántos abortos había, es que había muchos abortos, había sí. muchos... Te digo, ya empezaron. Pero la otra cosa es el sesgo. Se argumenta que hay un sesgo epistémico, epistemológico, sí, de que la gente piensa que grandes eventos requieren grandes explicaciones. Sí. Si al presidente le da un catarro, no necesitas una teoría de conspiración para explicar por qué le dio un catarro. Sí. Pero si muere el presidente, o peor aún, si lo matan, sí, entonces, otra vez, psicológicamente requiere eso una gran explicación. sí. Y esa gran explicación es la teoría de conspiración, ¿no? Y déjame decirte que creo que ahí los medios tenemos mucha culpa. Totalmente. El papel de los medios aquí, y cada vez más de Internet, Sí. es que las noticias generalmente se personalizan. Cuando una persona da las noticias, generalmente habla de personas. Fulanito hizo esto, él es el responsable de aquello. Personalizan a la hora de explicar lo sucedido. ¿Por qué? Porque es más divertido, es más fácil, por muchas razones. En cambio, si tuvieran que dar explicaciones de fuerzas sociales, estructuras institucionales, se volvería abstracto, aburrido, etcétera. Pero no solamente eso, Javier, sino, mira, ve tú el fenómeno que inventó CNN de Noticias 24 horas. Cuando hay un breaking news, cuando hay una noticia de peso, como la muerte de Osama Bin Laden, o cuando pasó aquí en México la muerte de Luis Donaldo Colosio, este canal, ¿no? Sí. Está hecho para breaking news, Claro. etcétera. Pues hay que llenar de contenidos. Hay que ofrecer O hipótesis. sea, hay que decir, no solamente, la noticia es, murió Osama Bin Laden, se acabó, nos tardamos 10 segundos, buenas noches, regresamos al fútbol. No, eso no puede suceder. Hay que llenar la pantalla y entonces ahí vienen las especulaciones y bueno, es que a lo mejor no. Y no falta quien les llene tantas horas con tanta especulación. Totalmente, y eso es una de las teorías sociopolíticas, ya no psicológicas, de por qué también surgen estas teorías, es la idea de huecos de información. Sí. Ante la versión oficial de algo y la información que la gente tiene de lo sucedido, muy seguido hay huecos de información. Sí. La famosa bala mágica en el asesinato de Kennedy, ¿no? Hace el reporte, la comisión Warren de cómo murió Kennedy y dan una explicación de por qué tuvo las heridas que tuvo y la gente lee eso, tiene esa información y dice, no, pues es una bala mágica que hizo vueltas, iba, venía, Sí. subía, bajaba, etcétera, etcétera. Y ante esa evidencia y la explicación oficial y un aparente hueco de información, surge para llenar esos huecos, surgen teorías de conspiración para llenar esos huecos, ¿no? Bueno, a ver, yo no sé, pero cuando yo tuve la oportunidad de vivir en Estados Unidos, pues no sé cuántos programas vi en la televisión, amén de películas, incluyendo la de terrible película, es de las peores de ¿cómo se llama? Oliver Stone. De Oliver Stone, sobre el asesinato de John F. Kennedy. Sí. Es una de esas, hay cuántos libros, cuántas no. Sí, bueno, y ese es otro argumento que también es interesante. Christopher Hitchens, el periodista intelectual. Perdón, Javier, ya nos tenemos que ir, ¿verdad? Al corte. Bueno, nos queda un minuto. A ver, perdóname. Es que... Hitchens dice que las teorías de conspiración son el smog o la contaminación que produce toda democracia. Y lo que él argumenta es que es demasiada información que tiene demasiada gente y que por tarde o temprano esa información que tiene demasiada gente, pues la gente la arma Sí. de distintas maneras y surge este tipo de teorías de conspiración. Con el internet, con los canales que mencionabas de noticias de 24 horas, en fin, es cada vez más información para más gente y cada quien arma el ego como quiere. A mí yo tengo que confesar que me encanta ver películas de conspiraciones sofisticadas y leer libros bueno. al respecto, ¿no? O sea, Sí. sí hay Es un género, buen de hecho. libro Es de un una género. buena conspiración, etcétera. Es un buen género, como tú Sí, dices. tanto de películas como de libros, ¿no? Es más, yo mencionaba la serie 24, yo la veía, me divertía, Claro. creo que es casi comedia por lo ridículo que es, Sí, claro. ¿no? O sea, cuántas veces se salvó Jack Bauer de que no lo mataran, pero en fin, pero eso es entretenimiento. Y lo que la gente tiene que entender es que eso es una cosa, es ficción, Sí. y que la realidad es muy diferente a la ficción. Aunque a veces la iguale A y la veces, sobrepasa. a veces. Sí. Eso no nos debe llevar a cada vez pensar que va a suceder. A veces, pero yo sí creo que en las sociedades democráticas las conspiraciones son una cosa muy difícil de lograr.
¿Estamos de acuerdo? Sin duda, ¿Sí? sin duda. Bueno, muchas gracias, Javier. Ya veo ustedes en el Twitter los comentarios que van a mandar de que somos unos ingenuos, unos vendidos o no sé qué tanto nos van a decir. Pero bueno, pues yo sí, el principio de Ockham, ¿no? Exacto. Bueno, mándenme sus comentarios a Twitter, @LeoZuckerman, y regresamos en un momento para platicar con Claudio X González sobre Mexicanos Primero, de Mexicanos Primero, de la organización Mexicanos Primero, sobre el padrón de maestros. Les recuerdo también que también me puede mandar comentarios a mi cuenta de Facebook. Quédese aquí en Foro TV, que continúa La Hora de Opinar.